Shabbat Shalom, Mekulam, a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Estamos en la Parashá 26 del ciclo anual que corresponde al libro de Vayikra, del capítulo 9, 1 hasta el capítulo 11, versículo 47. Capítulos completos, 3 capítulos. Shemini, octavo. Y que tiene que ver en cuanto al culto. ¿Sí? Al culto. Y cómo tiene que presentarse quienes ministran para este asunto, para este servicio. Entonces, vemos que también tenemos que en esta parashá nos va a ver el Ruach acerca del fuego extraño y en cuanto a la clasificación de los animales limpios y los animales impuros. Pero en sí podríamos decir que el centro de esta parashá podríamos tomar en cuanto a el fuego extraño, porque es la ministración de quién debe ministrar, en qué forma, cómo, delante del Todopoderoso. Y que es, de acuerdo a este texto, es sumamente peligroso. Pero para eso la Torá nos va enseñando a través del Ruach cómo es lo correcto, qué es lo correcto, para no caer en gran pecado. Dice la parashá, capítulo 9, 1, sucedió, así dice la palabra del Todopoderoso, Yahweh Sebaot es su nombre, bendito sea, en el octavo día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma para la ofrenda por el pecado un becerro, un carnero sin defecto de la vacada para el holocausto completo, y ofrécelos delante de Yahweh. Después dijo a los Bené Israel, tomen para ustedes, para la ofrenda por el pecado, un cabrito de 1 año, un becerro y corderos de 1 año sin defecto para el holocausto. Y para la ofrenda de paz ante Yahweh, un toro, un carnero y una ofrenda de cereal amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá ante ustedes. Tomando, dice pues, lo que Moshe les había ordenado, llegaron ante el Mishkan y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante de la presencia de Yahweh. Entonces Moshe dijo, esto es lo que ordenó Yahweh que hicieran para que se les manifieste su Shekinah, la Shekinah de Yahweh. ¿Sí? Está hablando acerca de la Shekinah. Primeramente vemos de que le ordena a quien va a ministrar a la congregación, que tiene que hacer un sacrificio para el pecado y asimismo una ofrenda de paz. Un sacrificio, un holocausto por el pecado y asimismo una ofrenda por la paz. ¿Por qué? Porque al venir a hacer el holocausto delante del Todopoderoso, estaba en ¿qué? En un conflicto por causa del pecado. Entonces tenía que, como dice, venir a
a subsanar ese conflicto, A remediar. y la forma de, como decir, de cómo sé de que estoy en paz es presentando esa ofrenda. No solamente era quien, el Cohen Hagadol o los Kohanim, sino que también el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque había un motivo de qué, de que se iba a aparecer, dice el versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Yahweh se aparecerá hoy ante ustedes. Era el motivo para el cual tenían que, esta convocación de octavo día, tenían que ritualmente haber una purificación. ¿Sí? Claro. Ahora, el octavo día ciertamente tiene, ¿qué cosa? Para nosotros, representa la circuncisión de los niños, ¿sí? Asimismo, dentro de las festividades, la última, ¿no? La última, el cierre, como dice, lo dejamos ir, ¿no? No, el Shemini Atzeret, ¿sí? Después de Sukkot, cuando ya se termina la semana, entonces queda un día en el cual está tipificado como que es el último momento de gozo del pueblo por haberse sentido su presencia. O sea, como dice la caidita, la yapita, como decimos vulgarmente, ¿no? Sí. Lo que tú disfrutas. La llave. Me da una tortita, ¿no? Y yo digo, no hay otro pedacito más, ¿no? ¿Por qué? Porque he disfrutado todo ese momento, pero yo quisiera, como dice, el último pedido, ¿no? Antes de que se termine este asunto de delicia. Entonces, dentro de las festividades del Todopoderoso, que cierran con la fiesta de Sukkot, asimismo hay un último día que se le llama el Shemini Atzeret, ¿no? Que es como ya, ¿por qué? Porque ya la fiesta tendrá que esperar un ciclo próximo, que se abra al próximo año, para ser invitado, ser parte de sus fiestas, de su Moadim. Entonces, la presencia misma que el pueblo tiene en ese momento, el disfrute, el gozo, esa sinjá que debemos tener todos, entonces nos hace desearlo, ¿no? Desearlo, o sea, que Él no se vaya, porque sin duda, al menos en Tierra Santa, tiene que ser como dice, porque de acuerdo a su promesa, Él dijo que sus ojos estarían siempre puestos sobre Jerusalén, ¿no? Entonces, tiene que ser algo, pero como dice, espectacular, ¿no? Pero Algo muy sublime. eso es también que tenemos que trabajarlo también en nuestros corazones. Cuando cantábamos en esa jalel de Yahweh, ¿no? O sea, es como una invocación, un deseo, el deseo de un alma judía, ¿no? Que desea de que su presencia se manifieste en su amada ciudad. Y asimismo, debemos de tener ese sentimiento, o al menos quien tenemos un mayor apego, como una identificación que ya tenemos, ¿no? De parte del pueblo. Pero ciertamente, al menos yo sí me produce como una nostalgia, ¿no? Entonces, uno dice a veces, ¿tendré alma judía? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque son deseos de un pueblo que, como dice, disfrutó, aunque no esta generación, pero acuérdate de que todo lo bueno, ¿no?, se transmite a través de la genética, así como lo malo, así como las enfermedades se van pasando de generación dentro de la genética, ¿sí? Sí. Entonces, así mismo, aunque ya no están, pero que murieron
¿Con la esperanza de qué? De la restauración de todas las cosas. Como le preguntaron los discípulos a Yahshua, ¿no? ¿Y cuándo restaurarás todas las cosas? ¿Sí o no? Amén. ¿Y él qué les respondió? No les corresponde a ustedes acerca de los tiempos y las sazones que están en la potestad de mi Padre. Entonces nosotros, como dice Gálatas 3:29, si son de Mashiach, linaje de Abraham son, y somos por lo tanto herederos a las promesas. Ese es mi versículo. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de tener. No nos puede separar esa identidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo. El Espíritu Santo nos lo está diciendo. ¿Somos o no somos el Mashiach? Sí. Entonces, por lo tanto, dice, somos linaje. Somos esperma, si lo quieres entender. ¿Ah? ¿De quién? De Abraham, el padre de la fe. ¿Y por cuánto entonces tengo qué cosa? Tengo derecho también a la promesa de su herencia. ¿Qué cosa? La tierra. ¿Por qué? Porque el reino, ¿dónde tiene que ser instaurado? En la tierra. No hay reino, no hay reino que va a ser arriba. Entonces, justamente por eso yo les colgué en el grupo acerca del dispensacionalismo, ¿no? Que eso ha causado un gran daño. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la parashá hay, en cuanto a la pregunta de que si los estatutos son perpetuos, ¿sí? Y al hablar de estatutos quiere decir que cosas que no se pueden mover, no se pueden cambiar. Y este asunto de teología es lo que ha movido. Bien dijo, ¿no? A veces las profecías no necesariamente dentro del versículo tiene que cumplirse completo lo que dice el versículo, ¿no? Parte de lo que dice ese versículo se cumplió. Dice Daniel, ¿qué cosa? Que cambiarán los tiempos, ¿no? ¿Y de qué tiempos? De los tiempos del Todopoderoso, es decir, de sus fiestas, de lo que Él estableció, de lo que Él ordenó, cómo debe de ministrarse delante de Él. Eso se ha cambiado. No esperemos. Ya está cambiado eso. Sí. Eso ya eso es algo profecía cumplida. No, dijo, ciertamente no. Está todo. Pero ya, como dice, es un adelanto que ha mandado el Antitorá, ¿no? ¿Para qué? Para que ya de entrada vaya moviéndose el piso. ¿No? Porque así me quieras entender. Entonces, ¿quién no quiere ver la Shekinah del Todopoderoso? ¿No? Dice el versículo 9:6, lo que estábamos citando. Moshe dijo, esto es lo que ha ordenado Yahweh que hicieran. ¿Para qué? Para que se les manifieste la Shekinah de Yahweh, ¿no? Lo que está ordenando, o sea, ¿qué cosa? La obediencia a la Torá, el estudio de la Torá. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque se aparecerá. O sea, la Shekinah se aparecerá. Acordémonos de que este pueblo ya había sido, ¿qué cosa? Juzgado por el becerro de oro. Pero aún así, ellos, mira, cómo es la misericordia del Todopoderoso. Pero aún así, iban a tener un tiempo en que iban a experimentar esa Shekinah entre ellos. Aunque no eran dignos por lo que habían hecho. Pero sin embargo, mira, por eso es que en el versículo 7 dice, luego, o sea, después de que se le informa ¿a quién? Al pueblo, ¿sí o no? Luego Moshe le dice ¿a quién? A Aarón, a su hermano, al Cohen Aarón. ¿Qué le dice? Acércate
ante el altar y presenta tu ofrenda. O sea, va directo, va puntual. ¿Qué tiene que ver esto? La Shekinah era ¿qué cosa? La meta de todo el culto del Mishkan. Es lo que queremos, no queremos nosotros, ¿no? Sentir su presencia. Si venimos a la adoración, a la exaltación, a escuchar su palabra, pero la finalidad, podríamos decirlo así, de un servicio es ¿qué cosa? Sentir su Shekinah, sentir su presencia. Amén. 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 Y para eso tenemos ¿qué cosa? Que estar, como dice, limpios. Ritualmente. Tenemos que estar limpios en todo aspecto. ¿Por qué? Porque es un momento o una esfera en el tiempo, en el espacio de su santidad cerca de nosotros. Una manifestación. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos ¿qué cosa? Tenemos que estar obedientes. Por eso le dice, esto es lo que ordenó, dice el versículo 6. Amén. Que hicieran para que se les manifieste. Entonces, una obediencia primeramente. Juan 1.14 decía respecto a Mashiach ¿qué cosa? Que él, la misma esencia, era ¿qué cosa? El Mishkan. ¿Sí? El verbo dice, la palabra que se hizo carne, que se hizo casa entre nosotros. Y eso nos permitió ¿qué cosa? Dice ahí, Juan 1.14, y contemplamos de su Shekinah. ¿Pero con qué? ¿El Shekinah de quién? Del Hijo. Es del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice como del unigénito del Padre. O sea, lleno de ser y de verdad. La Shekinah del Padre manifiesta en el Hijo. Pero para eso estos discípulos tenían que ciertamente, ya Yohanan lo describe, cuando ellos ya habían pasado ciertamente el proceso para poder experimentar algo que el pueblo en el desierto lo había experimentado. O sea, como dice, por eso es que él incluso cuando habla en la primera carta, ¿sí?, lo describe de una manera, pero vamos allá. Primera de Yohanan, ¿no? Dice el versículo 2, ¿no? Y la vida fue manifestada y la hemos contemplado y damos testimonio de ella y les anunciamos la vida perpetua, la cual estaba con el Padre y nos ha sido manifestada. O sea, esa Shekinah, primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, el 3 dice, lo que hemos contemplado y escuchado, eso también es lo que les damos a conocer. ¿Para qué? Para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo, Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Y nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. Entonces aquí y el Espíritu me vas a decir. No es que, y el Hijo mismo es el Espíritu, dice segunda de Corintios. Por si acaso tengas todavía dudas, ¿no? De ese triángulo que te enseñaron, y el cual no hay, ¿no? Entonces, segunda de Corintios 3:17, por eso nos dice
que el Señor mismo es el Rúa. Y donde está el Rúa del Adón, hay ¿qué cosa? Libertad. Juan 17:22, Juan 17:22, que tú lo conoces bien. Juan 17:22. Yo les he dado la cabot que tú me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Padre, deseo que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi Shekinah, la que me diste, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera establecido. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que desea. ¿Para qué? Porque por esa Shekinah dice para que seamos Ejad. O sea, tengamos la misma comunión, que es lo que habla Yohanan en la primera, ¿no? Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Yahshua Mashiach. Por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, se nos manifestó la vida perpetua. Y Él dice, hizo tabernáculo entre nosotros. O sea, la manifestación del mismo Mishkan temporal, el servicio mismo. Por eso dice lo que contemplamos y escuchamos, porque claro, lo contemplaron, o sea, ¿cómo habrá sido? No solo oírlo, sino verlo. Y, o sea, esa Shekinah tiene que haberse manifestado en el momento de que Él les enseñaba. Así como dice que Moshe dice que tenía que ponerse un velo, ¿no? Pero aquí dice alguien más que Moshe. Entonces llenó, o sea, acuérdate de que de acuerdo a Hechos ellos eran ¿qué cosa? Que como el pueblo se maravillaba de que estos simples, por así decirle, pescadores, cómo tenían tanta palabra de sabiduría. ¿Sí? Y es ¿por qué? Porque citaban de acuerdo a la Torá, ¿no? De acuerdo a la Torá. Por eso es que tú ves, cuando aparece Apolos, ¿sí? Hablaba, dice, de manera audaz, dice la palabra, pero no la hablaba como dice completa. Entonces tuvieron que vente para acá, no, mira, te falta esto que tienes que saber en cuanto a Mashiach, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora sí, anda y predica. Pero lamentablemente sí, hay muchos que tienen, como dice, esa vivencia, ¿no? Predicar. Esa manera de evangelizar, como se dice, ¿no? Correcto. Pero le falta esta parte, sí, todavía. Pero hay corazones que no, que simplemente dicen, no, ahí nomás ya, me quieres enseñar, me quieres judaizar, te van a decir. Qué pena. Pero para eso tenemos un ejemplo. La remisión del pecado es una condición importante para poder ver, ¿qué cosa? La Shekinah, así como la obediencia a los mandamientos. Porque el versículo dice ¿qué cosa? Literalmente está diciendo que hay que hacer lo que Él ha mandado que se haga, ¿no? ¿Para qué? Para que se les manifestara la cabot. ¿Qué fue lo que faltaba entonces para esta manifestación? Porque si tú sigues, ¿no?, la lectura, presentan los holocaustos y Aarón se acerca, porque él le dice, lo llama Moshe de esta manera: acércate. Acuérdate que él tenía un problema del becerro, como dice todavía, una carga de culpa, ¿no? Pero él le dice, por eso Moshe que le dice,
no te avergüences por tus pecados. Ven y límpiate de tus pecados y ministra delante del pueblo, delante de tus hijos. Y por eso él entonces viene en el versículo 22, después Aarón levantó ¿qué cosa? Sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y descendió luego para presentar la ofrenda por el pecado, el holocausto completo y la ofrenda de Shalom. ¿Sí? Pero ¿qué faltaba aquí? ¿No? Porque de acuerdo al texto, tenía ¿qué cosa? Que aparecerse la Shekinah. ¿Amén? Amén. Entonces vemos en el 23, enseguida dice, enseguida, siempre es importante tomar en cuenta esa parte gramatical, ¿no? Que, ¿por qué dice enseguida? ¿A dónde está bendiciendo al pueblo? ¿Sí? ¿Qué es lo que les está diciendo? Llévale jeja, Adonai Beishmereja. ¿Sí o no? Amén. Amén. Eso es lo que, ya, lo de números. Esa es la bendición que les está diciendo al pueblo. ¿Sí? De número 24 a 26, 6, 24 a 26. Así es. Pero no había la presencia del Shekinah todavía. Ya estaba la bendición. ¿Qué más? Estaba presentada las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios. Pero aún no estaba la manifestación de lo que Moshe les había dicho en el versículo 6. Por eso dice la Torá, enseguida Moshe y Aarón entraron al Mishkan. Y cuando salieron, dice, y cuando salieron, bendijeron al pueblo. O sea, nuevamente lo bendicen acá. Y ahí dice, y la Shekinah de Yahweh se hizo manifiesta delante de todo el pueblo. Entonces, dice, entonces, o sea, condición, ¿no? Esta condición, mira, para que haya emanado el fuego de la presencia de Yahweh, que consumió, ¿qué cosa? Los holocaustos presentados sobre el altar, la condición era, ¿qué cosa? Que Moshe con Aarón entraron y salieron, unidad. Es decir, que sin unidad no hay la Shekinah. No hay esa Shekinah. Tiene que haber esa Ejad, ¿no? Los dos juntos. Es decir, la unidad entre hermanos tenía que ser expresada de manera práctica. ¿Para qué? Para que esa Shekinah pudiera venir. Y por eso es lo que nos enseña, que mientras en una congregación no exista esta condicionante, no se podrá experimentar esa presencia divina. Es decir, ¿qué es lo que impide? Egoísmo, nosotros lo sabemos, envidia, disensiones, rivalidades, habladurías, egoísmo, falta de compasión, falta de amor, todo lo que no es fruto de Shalom, todo lo que no sea fruto de Ruach. Así es, no puede haber manifestación. Entonces, si tú sientes algo, puede ser un sentimiento nada más. Un sentimiento, una emoción. Si sabes, al menos en el momento, si el Ruach te está diciendo, no hay esos elementos, esos ingredientes, por decirlo así. Como dice cuando vas a preparar esa rica comida, ¿no? Como hace la hermana Rica, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente? Están todos. Y entonces sale rica esa comida. Pero viene el saquén, oiga, pero esto como que no está como antes, ¿no? Algo le falta. ¿A quién? A la comida. No, es a la cocinera. Algo está ahí. No es que has perdido la sazón,
sino que hay algo en quien presenta. Asimismo, la ofrenda de pecado, la ofrenda de holocausto y la ofrenda de agradecimiento no pueden estar aisladas. Tiene que venir el agradecimiento por todo. Por eso en las recitaciones en Shaharit se dice, pues no, por todo, con todo y para todo como nos has bendecido, así como bendijiste a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, así mismo bendícenos. Entonces es importantísimo para poder ser o poder sentir esa Shekinah. ¿Y eso qué es lo que nos trae? Mira, dice, cuando lo vieron todo el pueblo, ¿qué hizo? 24, Levítico 9:24. ¿Qué pasó en la segunda parte? Cuando lo vieron todo el pueblo, ¿qué hizo? Salió un fuego delante de Yahweh. Sí, ya sabemos. Y consumió la ofrenda. Ya lo sabemos, esa es la primera parte. Y la parte y todo el pueblo lo vio y gritó y se postraron. Ya, dice su texto, no dice que gritó, no, dice rindió exaltación, alabanza, o sea, Adoración. hubo celebración, ¿sí? Eso es lo que hay. Hubo sinjá, ¿no? Y se postraron sobre sus rostros, ¿en qué? En temor. Pero hubo alegría y temor. ¿Sí, no? Sí. Entonces, ciertamente vemos de que diría que primero deberían haberse postrado y después deberían haber, pero no, dice que primero hicieron una exaltación. O sea, ¿Él quién quiere que estemos? Felices. Así es, que estemos gozosos. Él desea que su pueblo viva gozoso. Entonces, ese gozo, ¿por qué? Porque hay agradecimiento, hay corazón agradecido. Porque vieron, sí, que lo que trajeron, lo que pusieron, al principio, como dicen, ¿no? No pasó nada. Pero tuvo que dice, por eso dice, enseguida Moshe lo cogió al hermano, ve, vámonos para adentro. Porque algo, como dice, algo no está funcionando, ¿no? Algo no está bien, algo está pasando. No está conectado. ¿No? Exacto. Un cable se aflojó, claro. Tenían que haber los dos, pues. Los dos tenían que ir de la mano. No, lo estaba así, lo estaba delegando, sí, pero parece que no había entendido bien Moshe cómo era el servicio que tenía que presentarse. Es decir, tiene que haber la sintonía. Sí, a veces decimos, no, es que el rol está conectado con el more. Justamente lo que yo hablé ya ha sido el que vio, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Así funciona en la boda, en el servicio, en la administración de su congregación. Así es. No puede haber, como dice, un desfase. Así es. Amén. Ahora, el capítulo 10 viene lo que decimos, ¿no? Podemos ofrecer fuego extraño. Dice, capítulo 10:1, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, en el tiempo que no se les había ordenado. Entonces, vuelve y dice, emanó fuego de la presencia de Yahweh, y esta vez, el primer fuego que salió, ¿era qué cosa? Que hubo gozo. En este momento ya no hubo gozo, ¿no? Porque lo está citando la Torá,
que había un fuego extraño. Luego Moshe le dijo a Aarón, esto es lo que habló Yahweh: seré santificado por los que se acercan a mí, y ante todo el pueblo seré exaltado. Pero dice que Aarón guardaba silencio, como quien dice, oye, pero ya, pues, ¿y por qué entonces? Si tú estás citándome, ¿qué cosa? De que ante todo el pueblo, los hijos son sacerdotes. Pero Aarón no entendía todavía por dónde pasaba el asunto, porque le está citando, ciertamente, ¿no? Ya esto ya está escrito a lo que sucedió, ¿no? Y entonces la Torah puede decirnos por qué. Pero en el momento no sabía por qué, ni se entendía, ¿no? Pero Aarón, como un cohen maduro, no reclamó, ¿no? Oye, Moshe, pero no, porque si son tus sobrinos, ¿por qué permitiste esto? Así como intercediste por el pueblo durante el becerro y hasta por mí mismo. ¿Ah? ¿Y por qué ahora no lo hiciste? Por mis hijos. No, dice Aarón guardó silencio, se quedó callado. ¿Por qué? Porque sí sabía lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Versículo 9 está la respuesta. Ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren al Mishkan, para que no mueran. Es estatuto permanente a través de sus generaciones. Entonces, hay una, digamos, como dice, opinión dividida, ¿no? Que una de las razones es esta, sí, la Torah lo menciona, si está diciendo una prohibición, ¿no? Eso fue lo que pasó. Una. La otra, porque también nos está diciendo ahí, ¿qué cosa? En el tiempo que no se le, o sea, estaba fuera de tiempo, ¿no? Estaba fuera de tiempo, no, o sea, no es cuando ustedes quieran, sino cuando Él ordena. ¿Por qué? Porque Él es el que ordena. Él es el Elohim. Yo no soy Elohim. No puedo tomarme atribuciones. La Torah se cumple tal como está instruida. No puedo mover. Entonces dice que por eso no era el tiempo y por eso hizo esto. Y aparte que había este motivo. Y por eso le dice Moshe a Aarón en el versículo 6, ¿no? A los hijos que le quedaban, o sea, Eleazar y Tamar, no rapen sus cabezas, ni rasguñen, ni rasguen su vestido, o sea, en señal de luto, ¿no? No me vas a venir con lloriqueo. Ni pataleo. Ah. Imagínate si hubiera sido mujer. Imagínate. Entonces, ¿para qué? Para que no mueran. O sea que también por ahí vayan y entonces ahí va, claro, no es que Aarón se iba a ver, o sea, el sacerdocio se iba a ver en problemas, no. No, eso no. Porque de acuerdo que más adelante, incluso en el tiempo de David, ¿no? Vemos que se cambió, ¿no? Sí, se cambió. Se pasó. Sí, así es. Y ellos son los que ministrarán. Sí, Sí, como dice Ezequiel, ¿no? Por eso es importante. También 40-48. Eso también vamos a ver, a mencionar, ¿no? Y de ahí dice qué cosa. El fuego se volvió extraño porque lo que hicieron no estaba basado en la obediencia y el sometimiento. Así de sencillo. Hay fuego extraño, incluso todos ofrecemos fuego en la administración. Amén. Amén. Pero de pronto siempre, por eso dice Shaul, examínese cada uno cómo está delante de él. No sea que
pensando que estoy aprobado, vaya a estar desaprobado. ¿Por qué? Porque voy a ofrecer fuego extraño. Por eso es, y no necesariamente dentro del servicio de aquí, sino aún individualmente cada uno de nosotros. Cuando vamos a orar, ¿cómo estamos? ¿No? Estoy con un coraje, ay, entonces igual voy a orar. Acuérdate que las oraciones, ¿qué son? ¿Qué representan? El incienso. Representan el incienso. Como dice el Salmo, cogen los ángeles y van allá, al templo. Pero ¿qué olor va ahí, pues? Entonces, ellos recogen. Igual lo recogen. Pero esto ya es fuego extraño. Y ese fuego extraño es ¿qué cosa? ¿Es bendición? No es bendición. No es bendición. Entonces preferible es que sabe que tome, por eso, como dice, como leíste en Hechos 24-25, ¿no? Y cuando Shaul le habló acerca del juicio, de la justicia, ¿y qué cosa? El dominio propio, porque es el dominio propio que nosotros siempre tenemos que tener, para que de acuerdo a la situación, al momento, podamos, ¿qué cosa? Acuérdate que somos un Mishkan, y el Mishkan tiene que estar en orden, todo. Por eso es que es importante que lo que vamos leyendo, pongámosle la atención a los utensilios que tiene el tabernáculo temporal, porque ese tabernáculo temporal somos nosotros mismos. Estamos hechos ¿de qué? De 3 partes, de un atrio, un santo y un santísimo, con un arca, un propiciatorio, un altar, una mesa de panes de proposición. Todo eso somos nosotros mismos. No miremos como una figura, veámoslo como que es nuestra propia radiografía siempre. Por eso es importante, lamentablemente, por eso el mundo afuera, sí, el templo, no, pues ese ya fue destruido, pues no. Y entonces dice, y que les desciende el fuego y el fuego. Y llegan los píos y les dan el harto fuego ahí. ¿Qué fuego usted? Por eso dice, no sabéis lo que pedís, Santiago, y pedís mal. ¿Por qué? Porque es justamente porque somos un Mishkan, y nosotros tenemos que saber que Mishkan, primeramente, por eso es que era imposible, cuando hablan acerca de qué, de que Kefa, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Imposible que hubiera literalmente un gallo. ¿Por qué? Porque el gallo, ¿qué es? Así es, ¿no? No es inmundo, pero hace sus necesidades. Y en un lugar santo no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque aún los que están ahí adentro, ¿qué tenían que hacer antes de entrar al templo? Para eso tenían un lavatorio. Aguas rituales. No es que como entras a tu casa. ¿No? Aguas aromáticas. No. Entonces, por eso es que asimismo nosotros tenemos, incluso si vas a orar, pégate un buen baño. Vas a orar. Acuérdate que hay una agua que también puede orar en ese momento. Una purificación ritual. Ese billete es mío, déjalo ahí. Ese billete lo vi yo primero. ¿Ya? No, Entonces tenemos que ritualmente purificarnos también. Amén. Es necesario. Amén. Es necesario. Nosotros estamos en raíces. No estamos en el cristianismo. Ya migramos de esa etapa. Nos sirvió, sí, pero ya estamos, como dice, en un conocimiento superior. Porque estamos reconociendo lo que verdaderamente es. Así es.
Ahora, ese fuego, ciertamente que expresa la inspiración, la energía, así mismo, aún cuando cantamos también. ¿Sí? Porque damos de todo de nosotros. También puedo manifestar motivos impuros. Entonces, alguien me contó, ¿no?, de que esto sucedió, pero una iglesia de Occidente, y que llamaron, dice, venga el hermano a cantar, ¿no? Y entonces se puso a alabarlo, ¿no? Pero en medio de, como dice, del éxtasis, se le movió el CD, ¿no? Y como este hombre, o sea, estaba, Dios, más en contacto con un aparatito donde ponen esos discos, y entonces empezó a cambiar, le dijo las letras, y entonces ya le puso otro ritmo y otra, o sea, una rocola le salió comiendo. Entonces, y que todos se quedaron, dice, como dice, atónitos, y él seguía, dice, ungido por el Espíritu, seguía saltando. Entonces, oiga, ¿qué le pasa? Cuando, lo que pasa es que salí de una botella, entonces esas cosas siempre, ¿no? Por eso es necesario la limpieza, hay que purificarse, ¿no?, antes de ministrar delante de Él. Se debe purificarse. Hay el tiempo, no necesita quedarte, dijo, un día. No, en un momento antes, orar. ¿No? Como todo pensamiento humano que pueda salir, no lo permitas. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene que tomar el control dentro de tu mishkan, dentro de tu tabernáculo. Amén. Amén. ¿Cuánto dura entonces el estatuto perpetuo? 10:15. Y ellos traerán la pierna y el pecho de la ofrenda junto con la ofrenda de grosura para presentar ofrenda ante Yahweh, conforme a lo que Yahweh ha ordenado, será para ti y para tus hijos contigo como estatuto permanente. El estatuto es la palabra que no puede cambiar de una generación a otra. Esto nos enseña, como les había dicho, ese asunto del dispensacionalismo, ¿no? ¿De qué? De que los tiempos cambiaron, de que lo que se hablaba en este momento, ¿no?, de decir malamente, como no debe de ser, Antiguo Testamento, ¿no? Y no es que es antiguo, sino que esto es primer pacto. Así es, ¿no? Y a lo nuevo, no decirle nuevo, sino pacto renovado. Eso es lo correcto, es la manera correcta de hablar respecto a los libros de las Santas Escrituras, ¿no?, que traza correctamente la palabra de verdad, le decía Shaul a Timoteo. Entonces, así mismo nosotros debemos de trazar, como dice, trazo. ¿Qué es un trazo? Cuando coge que un arquitecto que hace un delineamiento, que lo coge y hace así, nomás ya está. No, coge su compás, sus instrumentos de medida, ¿no?, correctamente. O sea, se cuida de que todo quede a la perfección, que no sea una fuente que incluso que derrame demasiada tinta, ¿no? O sea, así debe de ser. Eso es lo que quiere decir Shaul. Eso es lo que nos dice el Espíritu del Todopoderoso cuando trazamos la palabra. Pero para eso tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que ser entendidos para poder trazar como debe de ser. ¿Por qué? Porque somos de la verdad. Y en la verdad no puede haber, como dice, palabra chueca. Eso iba a decir también, sombra ¿Sí? de variación. Entonces, por eso, es ¿qué cosa? Que esta gente
ha hecho una transición de épocas, de leyes, algo que Él no ha movido. Porque si dice la palabra que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, ¿no? Hoy y mañana, y que en Él, como dijo mi Robert, no hay sombra de variación, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Claro, porque en ellos operaba y opera otro espíritu. el espíritu del que sigue, como dice la segunda de Corintios 4, ¿no? Eso es lo que está pasando. Por eso, el Mashiach es el que construirá el templo, ¿sí? Y lo construirá en base a lo ya trazado. Por eso yo les decía, Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48 habla todo de qué? Acerca del templo, cómo se va a administrar, cómo va a ser construido, lo que el Mashiach tiene que hacer, como está en Primera de Crónicas capítulo 17 del 12 al 14, cuando habla acerca de Él construirá, dice Primera de Crónicas 17, 12 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 17, del 12 al 14. Él construirá casa a mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. No apartaré de él mi misericordia, ¿no? Como la aparté de Shaul, quien te precedió. Y yo lo pondré en autoridad sobre mi casa y sobre mi reino por siempre y para siempre. Y el trono de su reino le será asignado para siempre. Oh, que está así, ciertamente, ¿qué cosa? Haciendo una analogía, una comparación, ¿no? ¿Respecto a qué? A una misericordia del primer rey, a quien dice, le quité mi misericordia. La única persona que señala la Santa Escritura habérsele quitado la misericordia. A Shaul. Entonces, El rey Shaul. Él construirá casa a mi nombre, sí, pero no está haciendo ahorita, en ese momento de tiempo, pero dentro de la profecía, está hablando de quién, del Mashiach. ¿Sí? Claro, aquí está diciendo, dirigiéndose a quién, a Salomón. Amén. ¿No? Pero es una profecía también acerca de quién, de Yahshua, que tendrá que, por eso le dice, ¿por qué? Porque dice que establecerá el trono de su reino para siempre, ¿no? Pero si hubiese sido referente a Salomón, no, pero si fue destruido, no, pues no. Pero es que está señalando el profeta Natán en visión, en profecía, acerca de Mashiach. Entonces, por eso es que Primera de Corintios 10:4, Primera de Corintios 10:4, sabemos de que todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iban con ellos, y esa roca era Mashiach. Es un versículo muy puntual. ¿Por qué? Acuérdate que estoy hablando de qué, acerca de qué, de que si el estatuto es perpetuo o no, o tiene un tiempo. Porque de acuerdo, nuevamente, estoy tocando los dispensacionalistas, ¿no? Que ya no, porque como lees qué cosa, ¿eso dónde está? Eso dice Efesios, ¿no? Vamos allá a Efesios, eso es lo que se agarra. Efesios, capítulo 1:9. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él. ¿Para qué? Para la dispensación, por eso ahí viene la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio de Mashiach, ¿no? Entonces, eso es el problema. O sea, una mayordomía, una administración, o sea, de que los tiempos de antes, ya por eso ahí viene el asunto.
que ya el trato no es ya con el pueblo, porque ya esa dispensación pasó, esa administración, ellos perdieron esa administración, y por eso es que ellos perdieron la tierra, ¿no? Y entonces ahora es el cuerpo, ¿quién? La iglesia. Esa es la que ahora tiene la administración de las cosas. Oye, ¿cómo va a tener la administración si ministra los domingos? Comenzando por ahí. ¿Ah? Claro. O sea, ¿qué? O sea, él cambió, porque eso es lo que ellos enseñan. Por eso yo les pasé ese corto, eso lo tomé de Wikipedia, ¿no? Porque dicen ellos, empezando de Moody, que tanto usted lo leía, ¿no? Y le gustaba. Entonces, hasta ese, igual Pentecostés, ¿no? También así un libro tiene, ¿no? Escatología de los últimos tiempos, no como que se me... ¿Cómo venden? ¿Cómo engañan? En base a esta doctrina de la dispensación. Es verdad. Algo que no, los estatutos no cambian, no cambiaron ni cambiarán. Yo no vine a abolir, dijo. Amén. De acuerdo a Mateo 5, Mateo 6. Así lo Sí, dijo. no, a darle cumplimiento. Así lo dijo Entonces, Manuel en su... Si esto está diciendo de que el pueblo dice de acuerdo a lo que leímos, Corintios 10, ¿no? Sí. Que ellos bebieron de la misma roca que nosotros hemos bebido. ¿Cuál era Mashiach? Entonces, ¿cómo pudo haber cambiado los tiempos? Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa de quién, de Mashiach. ¿Quién? Pablo. Pedro. No, que era superior a los tesoros de Egipto. Ya sé quién es. Porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Moshe. Dicen, ¿qué cosa? Por causa del Mashiach. Oye, ¿cómo es eso? La dispensación del tiempo, ¿no? Claro. O sea, si Mashiach, porque ellos dicen, no, ellos no están, ellos pueden estar con el Mashiach, pero ellos no pueden estar en el Mashiach, porque ahora los que están en Mashiach, dice, porque dice Shaul, pero oye, no seas, Shaul, a ver, si has leído Hechos, todo el libro de Hechos, ¿cuántas veces lo has leído? 100 veces, ya, y Shaul siempre dice qué cosa, que a ciudad que llegaba, ¿a dónde llegaba? A reunirse, a las iglesias, ¿no? No, antes. Y los domingos. No. Acuérdate que, ¿cómo es? Iba al... Por eso es importante también qué cosa, saber en qué año fueron escritos los libros, porque los evangelios no aparecen hasta el año 60. Aparece Marcos. Amén. Pero en el 60. O sea, ¿cuántos años después? 60. Sí, ¿no? 60. O sea, ya estamos casi a tiro De convertirse de la destrucción del de templo. Jerusalén. Claro. ¿No? A 10 años. A 10 años estaban a tiro. Claro. ¿No? Entonces, recién aparecen ahí. Sí. Pero antes de eso ya se había escrito ¿quién? Primera de Tesalonicenses se había escrito, primeramente. Si no estoy errado. Sí, porque hay, vimos, mamita, ¿verdad? Que ellos... Perdón, Santiago en el año 45. Sí, porque... Santiago, Jacobo. Sí, porque ese... En el 45 se había escrito. Y después ya viene Primera de Tesalonicenses en el 50. Mira, 5 años de diferencia. Las cartas. Entonces, o sea, que cambiaron. ¿Cambiaron los cultos? No, señor. Gálatas en el 51. Entonces, de ahí vienen todos los libros, el tiempo. Por eso Shaul, ¿a dónde iba? Se reunía con quienes. En la sinagoga ¿qué habían? Cristianos habían.
No, judíos, Hebreos. hebreos. Israelitas. Sí, y también habían los temerosos, como dice el mismo hecho respecto a Cornelio, un temeroso de las naciones. Amén. No eran judíos, pero eran temerosos, eran hijos de Noa. Acuérdate que el mundo está dividido. Bené Israel y Bené Noa. Amén, amén. Así está dividido. Sí, sí, amén. Entonces, todo esto no nos puede dejar o nos puede llevar a que haya dispensación en la administración de la palabra del Todopoderoso. Porque eso es lo que promulga. ¿Para qué? Para decir de que ya los tratos no es con Israel, cuando el romano lo niega, lo dice, desechar. Entonces, desechó Elohim a su pueblo. De ninguna manera, dice. O sea, por eso es que, anda pues allá si quieres de curiosidad, tú que tienes esos amigos, dígale que le enseñen romano, a ver si saben. ¿Qué le van a enseñar romano? ¿No? Génesis 7, 2, 8. Bereshit 7. 7. De todo animal que sea limpio tomarás para ti 7 de cada uno, ¿no? Le dijo Elohim a Noa. El versículo 8, de los animales limpios, de los animales no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? ¿Respecto a qué? O sea, desde el tiempo de Noa ya había separación de animales, aunque no había sacrificio todavía, ¿no? Pero ya había la separación, ya había la señal, ¿no? En el 9.3 de Bereshit dice, les servirán para alimento todos los reptiles que viven, les he entregado todo, como les di la hierba verde, nada más no coman la carne con su sangre. Aquí está hablando acerca de Noa, los hijos de Noa, le está dando todo para que coma. Entonces, pero Noa sabía qué cosa, que todos no eran limpios, aunque le entregaban todos, pero Noa sabía cuáles eran limpios. Amén. O sea, Claro que sí. ¿qué podemos decir? ¿Que puede un hijo de Noa comer de todo? No. Hijo de Noa. Ah, de todo sí. Un hijo de Noa Sí. puede comer de todo, claro que Sí. puede comer de todo. Pero el asunto es que el pacto fue ¿con quién? Con Israel. Y ahí estableció qué cosa, diferencias, motivos por los cuales no deberían ya consumirse. ¿Por qué? Porque era para qué, para santificar a su pueblo, para poder acercarse. Acuérdate que las fiestas del Todopoderoso se presentan comidas, aunque mencionan, esta es mi comida, pero no es porque la va a comer, sino que son con los animales que él ya separó desde el comienzo, ¿no? Entonces, por eso es que Israel fue llamado a ser una nación, ¿qué cosa? Sacerdotal, una nación santa, y por eso tenía que apartarse, ser diferente. Ser diferente. A ellos se les dio que coman de todo. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes. Porque ya está establecido que esto es limpio. ¿Por qué motivo? Porque por eso dice el versículo 7 del capítulo 11, que te gusta, cerdo, aunque tiene pezuña, partida y hendida, le será impuro. ¿Y por qué? Porque dice el 43, no sean abominables a causa de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, no se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos. ¿Por qué? Porque dice el 46, esta es una ley relativa a las bestias, a las aves, a todo ser viviente que se mueve en agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra. 47, a fin de que hagan distinción entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los que no se deben de comer. ¿Por qué motivo?
la instrucción nos está diciendo de qué, de que tenemos que hacer distinción, así como nosotros somos diferentes, esto nos hace diferentes, porque es una instrucción para los que quieran allegarse a un pacto con Él. Estas son las condiciones de ese pacto. No puedo comer todo. Está permitido, sí, pero No, para no. quien quiere acercarse, no lo puede. ¿Por qué? Porque él desde Bereshit capítulo 6, él ya, 3, ya lo dijo, no, sí, 6, ¿no? Ya 6.3, ya dijo qué cosa, que tenía que separar limpios y no limpios. Porque estaba destinado ¿para qué? Para un pueblo que iba a establecer más adelante, era profético. Y por eso es que el 44 les dice, yo soy Yahweh, su Elohim, su Elohim. Como pueblo le está diciendo, ¿no? Por tanto, conságrense y sean, ¿qué cosa? Sean apartados, sean diferentes. Por eso es lo que está diciendo Kadosh, sean diferentes. ¿Por qué? Porque yo soy diferente también. Aunque Él es soberano sobre toda su creación, pero sin embargo Él también hace una diferencia. ¿Sí? Hace una diferencia. Entonces por eso, no se contaminen pues con ningún animal. Entonces le dice que se arrastre sobre la tierra. Nuevamente, ¿por qué? Porque yo soy Yahweh, su Elohim. Por eso Él dice, nombre y con qué. Y como dice, con apellido mío. ¿No? Yo soy Yahweh, su Elohim. O sea, no está diciendo tú, su pueblo. ¿Por qué? Porque es pueblo consagrado. Que Él quiere un pueblo para sí. Por eso que le dice en Éxodo en 19, ¿no? ¿Quieres ser especial tesoro para mí? Entonces tienes que consagrarte para mí. ¿Por qué? Porque yo soy muy kadosh, muy apartado, aunque todo es mío, pero sin embargo yo hago una diferencia. ¿Sí? Ah, no, pero ¿por qué no lo hiciste todo limpio de una vez? No, porque entonces eso sería ¿qué? Obligatorio. Y aquí lo que está haciendo es ¿qué cosa? Tienes libertad, tienes voluntad propia de venir. ¿Qué quieres comer? Come. Pero si hay una condición, así mismo, para ser parte de mi pueblo, también hay una condición. Sigue mis instrucciones y serás bendecido. Si no, tú puedes vivir sin Mashiach, sin Elohim, sin esperanza, y te va a ir bien. Claro que Te sí. va a ir bien. Sí. Pero como hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, perfectos, pero al final se da cuenta de que ese camino ha sido de muerte, ¿no? Al final, o sea, cuando ya se le acabó el camino, no es que antes de que se le acabe el camino se va a dar cuenta de tal manera que va a ser como Michael Jackson y va a caminar para atrás y va a regresar. No, ya no hay regreso, ya no hay regreso. La piola hasta ahí llegó y ahí se corta. O sea, la piola de la esperanza, de la misericordia, De la vida. ahí se termina, porque eligió eso. El hombre mismo elige, como dice, con qué soga se ahorca. Él lo que hace es ponernos, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo, esta es la vida, esta es la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida, te dice. Pero yo te mando que escoja las vidas. Acuérdate que eso está en plural, no está en singular. Escoge las vidas, es decir, escoge la vida presente y la vida eterna. Vienen las dos, dice. Vienen las dos. Es decir, vengo qué cosa, con la resurrección garantizada. Me garantiza la resurrección, pero para vida, no resurrección para muerte. Acuérdate que dice qué cosa, que todos los muertos serán levantados, unos para vida y otros para muerte. Pero al escoger yo, ahorita, hoy es la oportunidad. Por eso si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No seas rebelde como el pueblo, ¿no? Entonces por eso es que nos manda, por eso que de Barín 14.1, ahí terminamos, de Barín 14, dice 1, ustedes son hijos de Yahweh, su Elohim, ¿no? Ustedes son hijos de Yahweh. Acá le dice,
porque yo soy Yahweh, su Elohim. Acá dice, ustedes son hijos de Yahweh. ¿Qué cosa? Su Elohim. Y viene la condición. Y como eres hijo, no te tatúes. No es que a mi madre la quiero llevar aquí. No, dice. No te tatúes. ¿Qué? Ni te harás sajadura en su frente por causa de un muerto. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Ah, no, es que a mi vecino le gusta hacerse rayas por aquí, también yo me la hago. ¿Eso es qué? Así se hacen los levitas. Por eso los imito. Soy diferente. No, esa es tu costumbre. Pero a mí la Torah me manda manera de peinarme, manera de cortarme, manera de vestirme. Todo me enseña. Y entonces el resto es costumbre del mundo. Y si soy hijo, yo no puedo adoptar eso. No te amoldes, no te plastifiques. Como dice Romanos 12:2, ¿no? Te digo porque dice que no te metamorfosis, es la palabra griega. O sea, no te hagas no te hagas plastos. Perdón, plastos es la palabra griega. Plastos, no te plastos. Plasto es como dice una matriz, ¿no? Donde ponen el plástico y te sale la silla, ¿no? Y te hiciste una silla. Te metes en el molde y te haces una silla. No te amoldes entonces. Así es. Entonces eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque eres un pueblo apartado. ¿Para quién? Para el mundo. No, dice, para Yahweh, tu Elohim. Y Yahweh, tu Elohim, te eligió, dice ahí. ¿Para qué? Para que le seas pueblo amado. Más que todos los pueblos que estás sobre la faz de la tierra. No comerás ninguna cosa abominable. Cierra ahí. ¿Sí ves? Amén. ¿Entendí la lección? Amén. Toda Rabá, bendito sea el Todopoderoso por su palabra. Yahshua nos bendiga. Amén.